Can Yaman. O sea, ¿qué está pasando con este hombre? Porque parece que la sombra de Sandokan le está pisando los talones, y de una forma que nadie se esperaba. A ver, todos hemos estado esperando esa nueva adaptación de Sandokan, ¿verdad? La de la televisión, con el de protagonista. El tigre de Malasia. Y sí, sonaba increíble él con esa mirada, esa fuerza, perfecto. Pero ahora, de repente, zas. Empieza a sonar otro proyecto. Y no es cualquier cosa, es algo que tiene que ver con una serie turca de alto presupuesto. Ahora, aquí viene lo jugoso, el salseo que nos gusta. ¿Por qué este cambio tan drástico? Porque se supone que Sandokan era su gran vuelta a la televisión italiana, después de tanto éxito con Erkenzicus y las telenovelas. Era como el proyecto estrella, ¿no? El que iba a confirmar que Can Yaman no es solo un rostro bonito, sino que puede con personajes icónicos. Pero, ¿qué nos dice este giro? Para ser honestos, huele a que algo no va del todo bien con Sandokan. Quizás problemas de producción, diferencias creativas, quién sabe. O peor, quizás están viendo que la fecha de inicio se retrasa una y otra vez, y él no puede quedarse quieto. Un actor de su calibre necesita estar activo, necesita proyectos que lo mantengan en la palestra. Y esta serie turca que ahora suena, dicen que es algo potentísimo. Hablan de una inversión brutal, de un elenco espectacular, de una historia que va a dar mucho de qué hablar. Y claro, para Can Yaman volver a casa, a producir en su país con todo el equipo que conoce y es una jugada maestra. Lo que yo creo que está pasando es que él, inteligentemente, está moviéndose donde ve más seguridad y más potencial ahora mismo. Sandokan era un sueño, sí, pero si ese sueño se está volviendo una pesadilla logística, pues hay que buscar otra ventana. Y esta serie turca, sea la que sea, parece que está abriendo una ventana enorme. Mucha gente dirá que es una falta de compromiso con Sandokan, que está dejando tirados a los fans italianos. Pero yo sospecho que es más bien una movida estratégica para consolidar su carrera. Si él brilla en Turquía con un proyecto muy fuerte, su valor en el mercado internacional sube todavía más. Y luego quizás podrá volver a Sandokan con más fuerza, o ya con otras condiciones. Es que pensar en él, hace poco estábamos todos emocionados por verlo en el papel de Sandokan, y ahora de repente se le relaciona con una producción turca de este calibre, es un cambio de tercio que te deja pensando. ¿Es que las negociaciones con Sandokan se han enfriado tanto? ¿O es que este proyecto turco le ha puesto sobre la mesa algo irrechazable, algo que le asegura el éxito y la exposición que busca? Lo que está claro es que Can Yaman no es un actor que se conforme. Siempre está buscando el siguiente gran paso. Y si ese siguiente gran paso está ahora mismo en Turquía, y no en Italia con Sandokan, pues habrá una razón de peso. Y esa razón, apostaría, es un proyecto que le va a permitir explotar todo su potencial y, de paso, mantener viva la llama de su fama mundial. Porque, seamos sinceros, la sombra de Sandokan es grande, pero la sombra de una superproducción turca con Can Yaman de protagonista también puede serlo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Es un golpe de audacia o una señal de problemas con Sandokan?